Continuaría el profesor Mario Hernández, director del doctorado en salud pública, a quien respetuosamente le pediría ceñirse en lo posible a los 15 minutos originalmente asignados a cada panelista. Sí, no, el invitado tiene de todos modos la posibilidad de extenderse, pero voy a tratar de no extenderme precisamente para que tengamos más debate. Porque se trata de eso. Yo creo que la universidad está para eso, para discutir profundamente sobre las distintas opciones de política pública que uno puede construir o desarrollar en un problema tan complejo como la salud de una ciudad como esta, Bogotá. Y quise denominar el asunto de esta manera porque estoy convencido de que hay distintas maneras de organizar la salud en las ciudades, ¿cierto? Hay modelos de salud de distinto tipo. Pero este no es un asunto solo técnico, también es un problema que tiene que ver con el poder, cómo se organiza el poder en el campo de la salud y en general en la ciudad y cuáles son los grandes ordenadores. Entonces, por eso decidí primero que todo contarles un poco ese enfoque, desde dónde es que estoy mirando el asunto, voy a presentarlo muy rápidamente y voy a tratar de contrastar dos lógicas que están en tensión en este momento. La que venía desarrollándose en todo este periodo de 2004 a 2015, que tenía una lógica. Esa lógica como elemento ordenador era el fortalecimiento de lo público, así se insistía mucho. En contraste con algo que preferí denominar así básicamente porque al comienzo, tanto de la campaña del alcalde Peñalosa y del discurso que se fue montando, se habló de un gobierno corporativo, es decir, cómo generar una forma de gerencia más o menos de lo público que es un poco distinto a lo que se planteaba antes. Entonces voy a contrastar los dos modelos, pero voy a afrontar esos dos modelos a unos límites estructurales que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que me parece que hay que hacer más conscientes para no caer en un optimismo, digamos, mal informado. Y finalmente, ver qué podemos hacer para salir de una crisis que todos reconocemos. Hay una crisis tal cual como lo dijo el secretario, con todas esas aristas, y que es importante que como sociedad participemos en la solución de la crisis y no solamente esperar a que los técnicos lo hagan. Bien, entonces es sencillo, el enfoque que hacemos en mi grupo de investigación y en varios grupos del doctorado es entender la política pública no como un asunto técnico estrictamente, no es de los especialistas, bien sean economistas, médicos, salubristas o lo que sea, sino como un problema político estrictamente, es decir, de poder. Al formular toda política pública hay siempre una correlación de fuerzas, que no es que se instale en ese momento, sino que viene construyéndose con una cierta historicidad, una temporalidad, con una serie de actores que están precisamente disputándose algo que se juega ahí, que a veces es efectivamente intereses económicos, otras veces son visiones de cómo es y cómo debe ser la salud, cosas de ese estilo, pero es una correlación de fuerzas, pero que van en el tiempo generándose unas fuerzas ordenadoras, que son en últimas las que terminan propiciando un predominio, una cierta opción que termina predominando en esa política pública particular. Entonces, yo les voy a contar muy rápidamente cómo ese periodo de 2004 a 2015 afrontó también algo que se veía como crisis del sector salud en esa época. Y precisamente lo hago porque también participé como técnico, digámoslo así, en el proceso político de formulación de la política y había cosas muy fuertes, por ejemplo, el reconocimiento de unas barreras geográficas en Bogotá que hacían que la gente que vivía aquí en el barrio El Paraíso tenía una gran dificultad, sobre todo las gestantes, para tener su primer punto de atención en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Eso ya nos hablaba de algo que estaba pasando con la geografía. Pero también después en un observatorio que se hizo, se mostró cómo la posición socioocupacional en Bogotá versus un índice compacto o integrado de riesgo y de protección nos mostraba una gran desigualdad. Es decir, los obreros industriales, trabajadores por cuenta propia, etcétera, tenían máximos riesgos y menores protecciones, mientras que quienes estaban mejor, directivos y gerentes, profesionales y técnicos, tenían menor riesgo y mayor protección. Eso generaba una reproducción de la inequidad, de la desigualdad dentro de la ciudad. Pero además estaba decayendo la salud pública, el mejor ejemplo era vacunación, que venía en Barrena cayéndose cada vez más con casos de tosferina que aparecían. Lo que había que hacer una mayor presencia en salud pública en todo el territorio. Bien, y allí se armó algo que también tenía unos ejes, y yo creo que es importante reconocer eso, pensando en una red pública mucho más fortalecida
y ligada cerca de las comunidades con esas estrategias que se desarrollaron, salud a su hogar, salud a su casa, territorios saludables, esa perspectiva de APS territorial y poblacional con presencia sobre todo del sector público, precisamente porque era muy difícil conmover al sector privado de una ciudad como esta para que lo hiciera, pero que fuera ejemplarizante, digámoslo así. Pero aparte de eso se decía transsectorialidad en los territorios pensando en calidad de vida, precisamente mucho más ubicada, y para disminuir las brechas de inequidad territorial, presionar a las EPS desde abajo, casi que los prestadores, sobre todo los públicos, irían a abrir una caja de Pandora. Concejal, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué bueno verla por aquí, por A mí favor. también me alegra Bienvenida. mucho, ¿cómo están? Muy bien. Hasta ahora estamos en la segunda presentación, no se preocupe. Llegamos a tiempo. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Presionar a las EPS significaba pues que ellas ejercieran su labor de gestión de la atención individual para superar precisamente una serie de barreras de acceso según necesidades más que otra cosa, y por eso se hacía caracterización, canalización, etcétera. Con un fortalecimiento de la autoridad sanitaria se desarrollaron una serie de programas, se aumentó el financiamiento de la salud pública, con participación social y exigibilidad del derecho. Esto se pensaba que iba a ser muy importante para movilizar a la sociedad alrededor del derecho a la salud. Ya en la última etapa, Territorios Saludables, ustedes recuerdan, tenía una serie de programas articulados y por eso era un equipo territorializado muy cerca de las familias, eso fue aumentando cada vez más. No voy a detenerme en eso, solo es para que pensemos en la lógica. Y claro que eso tuvo efectivamente impactos en los promedios, ¿cierto? Fue bajando cosas muy importantes como la mortalidad materna, como la mortalidad infantil, no voy a detenerme mucho en esos datos, la mortalidad por desnutrición, que fue una cosa interesante por la articulación que se hacía precisamente en la detección, la ubicación, la canalización, después entrar en el programa escolar, familiar, etcétera, de alimentación. Bueno, pero también una constatación fue dándose cada vez más, y es que en la lógica de organización del Sistema General de Seguridad Social fue creciendo cada vez más el régimen contributivo. Y eso en Bogotá es así precisamente porque está atado a cualquier tipo de trabajo, no necesariamente empleo. Cualquiera que tenga un ingreso mayor de un salario mínimo queda ya obligado por una serie de mecanismos a contribuir. Luego, efectivamente, fue creciendo cada vez más el régimen contributivo, disminuyendo el subsidiado, pero además, pues, es decir, había unas desigualdades internas entre los regímenes, por ejemplo, en mortalidad materna, que claro, disminuyeron un poco con las intervenciones en el tiempo, pero había una inequidad estructural en el sistema que era el límite de estas intervenciones públicas. Bien, entonces, claro que eso produjo unos resultados, otras cosas no se dieron y efectivamente hubo una serie de problemas. Yo no creo que haya que ocultar problemas en esa estrategia de fortalecimiento de lo público, sobre todo cuando estaba consolidándose cada vez más una lógica de aseguramiento con un fortalecimiento de la red privada de prestadores de servicios. Bueno, y entonces entiendo yo, según lo que he venido revisando con cuidado, y entonces el secretario me dirá si se siente identificado con esto, es este esfuerzo de cómo incorporar un gobierno corporativo en la institucionalidad pública. Creo que es la apuesta en principio que se viene dando en este gobierno, que es una relación Estado-mercado que incorpora la lógica empresarial, cómo ser más eficientes, cómo efectivamente generar una autosostenibilidad y ojalá una rentabilidad en instituciones públicas y obviamente en las privadas. Claro, y eso garantiza una acumulación de capital y que el sector salud sea efectivamente muy dinámico y que no produzca déficit, sino superávit. Bien, esto yo me encontré un documento muy importante de la Organización para el Desarrollo Económico, esta alianza en la que queremos entrar, OCDE o OSD, que decía, mire, finalmente de lo que se trata es encontrar el equilibrio entre la responsabilidad del Estado y ejercer activamente funciones de propiedad, es decir, comportarse como una empresa con propiedad que defiende la propiedad, al mismo tiempo que abstenerse de realizar interferencias políticas indebidas en la gestión empresarial. Esa es la tensión en la que empieza a ocurrir este asunto, que implica garantizar iguales condiciones para todos en los mercados, de manera que puedan competir empresas públicas y privadas, y que los gobiernos no distorsionen la competencia. Este es un elemento fundamental, porque efectivamente se trata más bien de ver cómo los poderes regulatorios y de supervisión
tienen un límite y más bien impulsan una forma de relación público-privado que permita cada vez más favorecer la competencia y obviamente un lucro que se considera natural simplemente. Uepa, esto se va muy derecho, muy rápido, vamos a ver. Opa. Ok, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, claro, yo creo que esa manera de entender las cosas, que es bastante gerencial, pues simplemente trata de que todas las instancias de este sistema de aseguramiento de mercado con competencia regulada, subsidio a la demanda, relación entre ente territorial y empresas de aseguramiento y empresas de prestación, pues finalmente cada cual empiece a ocupar mejor su lugar. Es un poco la idea. Por eso la fusión de hospitales, entiendo ese es el sentido de sus redes, eso reduce costos, especialmente de personal, y mejora la contratación o la relación entre EPS del régimen subsidiado, que es la que contrata con la red pública, ¿cierto? Pero esto realmente no está superando la crisis de esa red pública desde el punto de vista financiero y del retraso en inversión y tecnología, la deuda pública acumulada, sobre todo la deuda con las EPS. Y pues los modelos y los estudios pues como que no sustentan muy bien esta forma de presentar la red. Me parece interesante, pero como que no se ve en lo concreto cómo sería. Pero una afectación muy grande hubo de la participación social en las decisiones públicas y sobre todo en las instituciones. Aquí cada vez más se va perdiendo la presencia de la gente en decisiones que tienen que ver con lo público en esos hospitales. Y empieza a desarrollarse el modelo de empresas mixtas, eso, así entiendo yo la entidad asesora de gestión administrativa, el Instituto de Ciencia, Biotecnología e Innovación, autosostenibles y sin ánimo de lucro, pero pues la idea es que entre cada vez más un sector privado que impulse esos nuevos negocios y efectivamente un consejo distrital que es un espacio de negociación donde se espera que haya una cogestión del riesgo, digámoslo así, entre el ente territorial, con emergencia sanitaria en salud, que también fue un riesgo, secretario, ahí fue muy complicado porque los datos incluso que se usaron pues no eran correctos y efectivamente el representante Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá, presentó una demanda porque la sustentación de esa medida no estaba suficientemente presentada. Es decir, el plan obligatorio de salud con el plan de intervenciones colectivas, no sé muy bien cómo sería eso, pero sobre todo si en el régimen contributivo no hay contratación con la red pública, pues no va a poder haber esa integración y casi el 80% ya de la población es de régimen contributivo. El doctor Jaime Arias de ASEMI, cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué no contratan las EPS del régimen contributivo con la red pública? Porque es más costosa, primera cosa, y segundo, porque es politiquería pura. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Acabamos con todo lo público por esas dos razones? Es decir, estamos como devolviéndonos un poco, ¿no? Bien, y el asunto de estos otros elementos ya los explicó muy bien el secretario, pero tienen la misma lógica, ¿no? Una forma de organización, ojalá con participación privada, la responsabilidad distribuida de las ambulancias, lo privado e individual de las EPS, lo de espacio público en la Secretaría, la nueva infraestructura por alianzas público-privadas, eso de pronto el secretario lo puede ampliar después, pero fíjese, ya ha pasado en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, empezó a hacerse ese proceso. Se hace un gran crédito, una gran inversión pública en construcción, se hace una concesión y finalmente pues los costos quedan en la deuda pública y las ganancias quedan en el operador privado que habitualmente tiene muchas estrategias para obtener ganancias, entonces sale más caro y lo comido por lo servido, digámoslo así. Y por otro lado, la comisión intersectorial, que efectivamente es muy focalizada, como usted ha mostrado bien en los ejemplos transsectoriales. Pero entonces ya aparecen unos indicadores que yo creo que vale la pena que los discutamos, ya se me acabó el tiempo. Y es esto, por ejemplo, infección respiratoria aguda es un indicador muy fuerte de la calidad de la atención y aumentó de 27 a 63 de 2015 a 2016. Aquí pasó algo. 44 muertes en el régimen contributivo, 10 de las cuales en Café Salud. Ah, no, porque Café Salud está en crisis, la quitamos y se acabó. O 18 muertes con 14 en Capital Salud. Y una sola muerte en no afiliados, bueno, porque casi ya no hay no afiliados. Pero la clave está en esto y sale precisamente del boletín de ERA que ustedes tienen. Estas son las 4 barreras o las demoras más bien, primera, segunda, tercera y cuarta. La primera depende de la familia no logra identificar, luego necesita mucho más cercanía en eso. Decisión de consultar, pues también esto es un acompañamiento de los servicios. Dificultad de acceder, esto depende de EPS y IPS y calidad de atención también depende de ellos y obviamente es más
que lo anterior. Luego, hombre, se está alejando los servicios de las necesidades de la gente. ¿Qué está pasando ahí? Entonces ya, para terminar, pues quiero dejar sentado el tema de los problemas estructurales, porque es que no estamos realmente afectando algo que es fundamental. Al secretario le parece normal. No, es que lo individual y lo colectivo siempre ha estado separado. No necesariamente. Hay sistemas de salud que logran integrarlo bastante bien. Aquí está demasiado separado, tanto que se desterritorializa y se profundiza una segmentación muy fuerte. Se separa salud de condiciones de vida de la gente, condiciones saludables de vida, y pues que eso tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el transporte, vivienda, alimentación, toda una cantidad de ambiente, etcétera. Y las EPS dicen, no, yo voy hasta aquí, todo lo que sea alta externalidad, no, me genera un sobrecosto, no es rentable, luego ellas se centran solo en sus afiliados, ¿cierto? Y así es muy difícil hacer esa gestión integrada del riesgo. Pero además se ha profundizado y se tiende a profundizar una desigualdad que sigue tratando a pobres como pobres, medios como medios, ricos como ricos. Es peor en el régimen de riesgos laborales, en el sistema y de pensiones. Hay una gran desigualdad que no se está afectando con estas medidas. Y la lógica de cómo es la rentabilidad en el modelo de competencia regulada, es decir, la ganancia depende de no gastarse la UPC para todas las EPS. Y pues hay una serie de medidas para eso, que terminan priorizando el negocio y obviamente aplazando la necesidad de las personas. Y eso no se está afectando con el otro elemento de la apropiación indebida de recursos públicos que son de destinación específica. Esta es la forma como se ha venido desarrollando la prestación de servicios, los prestadores privados, fíjense cómo se concentran, y los públicos en las zonas donde no opera o no le gusta al mercado desarrollar su ganancia. Entonces sí, yo creo que estamos frente a una crisis. Las dos propuestas tenían sus versiones, sus lógicas, no han logrado superar la crisis y me parece que ahí tendríamos que hablar de cómo asumir Bogotá como un laboratorio de superación de una crisis en salud para construir paz. Y ahí propongo cosas muy fuertes. Superar esta lógica de la relación Estado-mercado, ¿sí?, que tiende hacia una internacionalización, como dijo el ministro, cada vez más transnacionales, inversión extranjera, que pues sí, puede viabilizar el negocio, pero no creo que mejore la salud de la gente. Pensar en la salud como bien común, esto es una tendencia internacional muy interesante, que es lo que permite hablar de derecho humano fundamental, desmercantilizado, es decir, no objeto de lucro sistemático por todos los actores, y se puede hacer en una forma distinta de relación Estado-mercado. Vida buena, buen vivir, no es solamente la atención de la enfermedad, ni siquiera la prevención solamente, sino todo lo que implica estos elementos del derecho a la salud, y eso implica un nuevo sistema de salud, otra institucionalidad que permita realmente desarrollar lo público, más allá incluso de lo estatal, y que la gente pueda apropiarse de la producción social de salud más que el tema de la enfermedad y la atención, pero eso sin intermediación financiera. Yo creo que eso había que discutirlo en este momento profundamente. Lo que pasa con Capital Salud es precisamente el descreme del mercado cada vez más, dejando a los pobres a cargo de lo público y de estas cosas que tratamos de hacer para pobres, mientras que genera una gran desigualdad de clase dentro del sistema contributivo. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Mario Hernández.